Siguiendo con las diferentes fases de la indagación, vamos a ir ahora a la obtención de datos, que corresponde tanto al probar y experimentar como a observar y describir. Antes de trabajar con los datos, es necesario que definamos datos, hechos y evidencias. Los datos es la información directa que se obtiene de un proceso de observación y experimentación. Los hechos es una observación verificable y objetiva, fruto del análisis o de la transformación de unos datos. Y la evidencia es un hecho explicado en el marco de una teoría que sirve para reforzarlo. Tomemos un ejemplo. Esta es la curva de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde 1960 a 1996. Los diferentes puntos son datos, o sea, son los distintos valores medidos de la concentración de dióxido de carbono. La curva como un todo es un hecho que nos permite decir que ha habido un incremento sistemático en la cantidad de dióxido de carbono desde 1960. La evidencia es cuando juntamos esos hechos a una teoría. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 30 años, en el que ha crecido la producción industrial mundial, es una evidencia de la tesis que el calentamiento global es debido a la acción del hombre. ¿Cómo se obtienen los datos? Existen dos grandes formas de obtener los datos. Una es mediante la observación y otra es mediante la experimentación. Mediante la observación, los datos son recogidos y las correlaciones entre las variables son investigadas sin necesidad de utilizar una manipulación experimental. En cambio, mediante la experimentación, implica tomar las mediciones del sistema bajo estudio, manipular el sistema y luego tomar mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha modificado los valores de las mediciones. En ambos tipos de estudios es observado el efecto de las diferencias de la variable independiente en el comportamiento de la variable dependiente. El maestro debe seleccionar las observaciones y los experimentos que van a ser realizados por los alumnos atendiendo a los siguientes criterios. Deben ser actividades que funcionen para enseñar lo que se quiere enseñar. Deben ser significativos para el modelo teórico o idea clave que se pretende enseñar. Y los datos y hechos que se obtengan deben poder ser explicados por los alumnos utilizando parte de su conocimiento previo y parte del nuevo conocimiento que está siendo generado mediante el uso de la metodología de la indagación. ¿Cómo se obtienen los datos mediante la observación? Observar científicamente no es una actividad perceptiva, es una actividad mental, condicionada por las ideas y expectativas del observador. Cualquier recogida de datos implica una observación. Es importante destacar que los niños tienden a mezclar conjuntamente observación e inferencia. Por ejemplo, la hormiga hace días que está quieta porque está sola y triste. La observación es, la hormiga está quieta, pero el que está solo y triste es una inferencia, no ligada a la observación. Las observaciones tienen que ser objetivables, hay que ponerse de acuerdo. Y las inferencias, por el contrario, son interpretaciones a partir de una teoría. ¿Qué observaciones podemos trabajar? ¿Qué observaciones hay? Y todas ellas podemos trabajar en primaria. Por una parte, podemos utilizar la observación libre, que nos permite generar problemas. Luego tenemos las observaciones guiadas, para comprobar una predicción que deriva de una hipótesis. Y luego tenemos las observaciones destinadas a describir un objeto o un fenómeno. Para realizar las observaciones, es necesario que los niños aprendan a utilizar una serie de herramientas e instrumentos, lupas, microscopios, cámaras, termómetros, balanzas, que enriquecerán no solamente el proceso de observación, sino sobre todo enriquecerán la forma en la cual comprenden la relación entre la ciencia y la tecnología. También podemos diferenciar entre observaciones que son cualitativas y observaciones que son cuantitativas. Las observaciones cualitativas usan los sentidos para observar los resultados. En cambio, las observaciones cuantitativas son aquellas que son hechas por instrumentos y que sus valores son mensurables, o sea, lo que obtenemos son números. Por otra parte, podemos obtener los datos mediante la experimentación. La experimentación es una manipulación que tiene por objetivo la obtención de datos sobre un fenómeno que debe ser guiada por una hipótesis. Experimentar de la forma que pretende la metodología de la indagación implica un trabajo intelectual por parte de los niños que va más allá de un juego o del cacharreo inicial. Pasar del juego al trabajo metódico y sistemático resulta a veces complicado y exige por parte del docente una guía activa y un trabajo sistemático. Comporta, por tanto, una serie de pasos de planificación y diseños para poder comprobar la hipótesis e incluyen la definición del objetivo, la concreción del tipo de información que se espera obtener, los pasos para obtenerla, el material que se necesitará,
cómo determinar la forma en que se van a recoger los datos y se representarán. Y como en ciencia, para que el resultado de un experimento sea aceptado, debe ser repetible por diferentes observadores, cuyas conclusiones deben coincidir. Un tipo de experimentos particularmente interesantes en el caso de primaria es el diseño experimental con control de variables. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿la temperatura del agua afecta a la capacidad del azúcar para disolverse en el agua? ¿O se vuelven más agresivas las arañas cuando disponen de menos espacio para vivir? El diseño experimental con control de variables es una estrategia de experimentación que se tendrá que utilizar cuando el objetivo que se persigue es establecer si hay o no una posible relación entre dos variables. En un diseño experimental con control de variables se cambian los valores de una sola variable, la variable independiente, y se observan los efectos de estos cambios en la otra variable, la variable dependiente, intentando asegurarse de no modificar los otros factores que pueden influir en el fenómeno estudiado, o sea, dejar constante lo que hemos considerado como variables de control. Para la educación primaria, el DEC debe ser sencillo y los instrumentos de observación y medida deben ser fáciles de manejar por los alumnos de la manera más autónoma posible. Por ejemplo, aquí tenemos un caso respondiendo a la pregunta de qué sucede a una disolución de azúcar en agua cuando variamos la temperatura. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar la temperatura y tenemos que definir, y los alumnos deben definir cómo lo vamos a hacer. ¿Vamos a tomar la temperatura a todos los grados o vamos a tomar algunos valores de la temperatura? Posteriormente, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar si el azúcar se disuelve, pero tenemos que determinar antes de hacer el experimento cómo vamos a observar la forma en que el azúcar se disuelve. Y por último, tenemos que tener claro qué no vamos a modificar. No podemos ni modificar ni la cantidad de azúcar, ni la cantidad de agua, ni el hecho de remover ese azúcar. Todos estos elementos son previos y deben ser discutidos antes de realizar la propia experimentación. Un aspecto central en la experimentación es que una vez diseñado el experimento y realizado, o una vez determinada cuando es la observación, debemos enseñar a los alumnos a recoger esa información. De forma natural, los alumnos tienden a anotar datos sueltos, por ello es tan importante ayudarlos a desarrollar formas de recoger esa información. Una de las formas más interesantes es mediante el uso del cuaderno de laboratorio o cuaderno de campo. Las acciones de un cuaderno de campo, que van desde anotar las observaciones a la construcción de explicaciones basadas en esas observaciones, son complicadas para todos los niños, pues los mueve de jugar, de cacharrear con los elementos o las experiencias, a desempeñar un papel central en la propia construcción de su conocimiento. Un cuaderno de campo puede tener un formato libre o bien estar estructurado por el maestro, cuestión que siempre es preferible, sobre todo para los niños menores. Por otra parte, es interesante enseñar a los niños mayores técnicas de observación, por ejemplo, la construcción de un etograma, el muestreo de ocupación de espacios de animales en un plano o la densidad de poblaciones vegetales. En este recorrido de diferentes formas de representar los datos, tenemos que tener en cuenta las tablas. Dependiendo del grado de madurez y de destreza de los niños con el lenguaje, las tablas pueden ser más o menos pictóricas, como los diferentes ejemplos que aparecen a continuación. En los últimos años de la escuela primaria es bueno que los niños aprendan a generar tablas que incluyan tanto las magnitudes como las unidades de medida. Finalmente, ¿alcanza solo con hacer experimentos para que los alumnos aprendan los contenidos que queremos enseñar? Aunque la experimentación es fundamental en la enseñanza de las ciencias, no es suficiente por sí misma para que los alumnos aprendan los contenidos que queremos enseñarles. Es necesario completar los experimentos con otras fuentes de información que aporten elementos extras de modo a salvar la brecha entre lo experimentado y lo que queremos que aprendan.